A través de todas las edades pasamos muchas veces por cierto tipo de vacíos internos. En este programa vamos a explorar dos y todos los matices que tiene este tema. Acompáñanos en este episodio de Mitotes Místicos. En este episodio, como siempre, los acompaña Leo, mucho gusto. Alberto Bozac, y en este episodio es muy especial porque está con nosotros nuestro amigo Francisco Estrada. Por primera vez, ¿cómo estás, Francisco? Muy bien, un poquito sorprendido porque la invitación era de oyente, Sí, pero pues ya estamos aquí. se refleja un poco en tus ojos la sorpresa. De hecho, mis ojos no pueden ocultar mucho. Sí. Mi alma es grande. Pues ahora, fíjate que este tema, ayer lo tocamos un poco porque ayer nos vimos Francisco y yo y estuvimos platicando, y es un tema que nos lleva a muchas partes, tiene muchas vertientes, tiene dos líneas muy importantes que vendría siendo como un vacío espiritual o existencial y el vacío químico, ¿no? Leo, aquí cómo hacemos la distinción para empezar a platicar ya sobre el tema. Para empezar, en la cuestión química, hablando del cerebro humano, tiene esta tendencia a transitar ciertos caminos el cerebro, ¿no? Desde que somos niños, pues vamos conociendo caminos, que es el proceso de aprendizaje, y estos caminos se conoce como sinapsis y se va como Formando rutas, ¿no? formando rutas, ¿no? Entonces, en una de estas rutas tiende a ser la depresión, ¿no? Sentirse triste por algo te puede generar un sentimiento de inconformidad y te puede generar problemas, ¿no? Entonces, si transitas mucho por ese camino, resulta que el cerebro se acostumbra a estar en ese camino. Entonces, como se acostumbra a estar en ese camino, empieza a surgir lo que se conoce como depresión clínica. Que la depresión clínica es que tu cerebro ya está tan acostumbrado a estar en ese estado mental que difícilmente se sale de ahí, ¿no? Sí. Entonces suele resultar esta cuestión de que a lo mejor no tienes ni por qué sentirte mal en ese momento, pero te sigues sintiendo mal porque estás acostumbrado a estar en ese hoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el otro, el vacío, un vacío más existencial o espiritual, sucede con el aprendizaje, ¿no? Sucede cuando vas aprendiendo cosas y de repente todos tus paradigmas, un paradigma pues es lo mismo, ¿no? Es una costumbre que te van generando, que tú piensas que así son las cosas, ¿no? Sin tener explicación de ello. Sin tener una explicación contundente de ello, ¿no? Entonces, conforme uno vas aprendiendo cosas nuevas, a lo mejor las cosas que te habían inculcado ya no embonan igual. Entonces, si tú toda tu vida perteneciste a una religión y de repente te diste cuenta que esa religión no te llenaba, por dar un ejemplo, ¿no? Te puede surgir este vacío de decir, oye, pues yo ya no estoy de acuerdo con esta religión, ¿qué sigo haciendo ahí, no? ¿Por qué sigo yendo a la misma religión si esa religión no embona conmigo, no? Sí, o simplemente que ya no tiene sentido, ¿no? Como nos pasa a muchas personas que a veces somos muy, muy racionales y empezamos a ver desde ese punto la parte espiritual y empezamos a cuestionar, y lo que nos pasa mucho a todos, que empezamos a hacer preguntas más complejas a nuestra familia, que nos ha inculcado una idea, y te das cuenta que no tienen respuestas, que su respuesta es, no preguntes, tú crees, ¿no? Entonces, ese vacío se empieza a llenar a través de la información, pero bueno, eso no nos adelantemos todavía. Para darle forma a esto, una de las primeras partes de este vacío es como una falta de identidad o una pérdida de identidad, ¿no? Que nos puede pasar de muchas maneras, ¿no, Francisco? ¿Tú has experimentado esto o has visto de cerca esa pérdida de identidad que nos saca completamente de un camino, ¿no? En específico. Pues, primero que nada, sí. Me gustaría puntualizar a lo mejor una parte previa al ese vacío, ¿no? Que podría ser, como dice Leo, desde que te están educando, desde que están generando tu fuente de conocimientos, donde tú validas tu existencia por esa parte de que te dan. Y está acompañado de un antagónico obligatorio. Porque tú estás niño y te dicen, oye, comparte con tu primito, si no nadie va a querer jugar contigo. Oye, pórtate bien con tu tío, si no, no te van a invitar para allá. Y entonces están anclando un acto negativo por un refuerzo positivo, y lo hacen involuntariamente porque a veces no tenemos la posibilidad de transferir el conocimiento de manera positiva, y lo anclamos también en un castigo. Claro. Probablemente esas anclas de castigos constantes hacen y generan que te sientas inconforme o que sientas culpa de algo que no deberías de sentir, pero ya se quedó anclado. Porque al final del día, un paradigma podría ser que toda la suma de las circunstancias que rodean a una cosa
me suman a mí la posibilidad de creer que esta cosa es esto. Es mi certeza, porque todas las cosas me llevan a esto. Es mi certeza. Y estamos criados de cierta manera donde nos dieron todas las sumas de las cosas que generan un paradigma que no responde todas las preguntas. Sí, sí, sí. No responde esas preguntas. Y claro que llega el momento en el que, como tú no te sientes que pertenezcas a ti mismo, y las respuestas que están afuera tampoco son satisfactorias, el paradigma no te resuelve, porque sería ceguera total. Te ves vinculado a un no entendimiento de qué soy, ni para qué soy. Claro. Bueno, es No, lo sí, que sí, puedo sí. entender. Ahí me voy a remontar a un ejemplo. Decía un maestro cabalista que se llama Javier Volkov, o Volkov. Una vez ponía de ejemplo las personas que se unen a grupos terroristas o que se unen a grupos antisociales, que de repente ves un francés o un inglés metidos en esos grupos de Medio Oriente, y él lo decía así: imagínate no encontrar la identidad dentro de tu entorno, y llegas a un punto donde te enaltecen por tus actos, y todo el mundo sabe muy bien cuál es su lugar en ese grupo, entonces completamente se mete en ese nuevo paradigma, ¿no? Entonces, ese es un peligro de no tener identidad. Como lo dijo Francisco, todo lo que está pasando y todo lo que nos han inculcado nos mete como en una parte en la que encuadramos y todo se mueve de acuerdo a ello. Y pues es bien complicado cuando nos damos cuenta que pues nuestro camino es distinto, porque nuestra alma, nuestro corazón o hasta nuestra mente nos está diciendo que ese camino no es para nosotros, ¿no? También de manera muy sencilla lo podemos ver como una mamá. Eso pasa mucho cuando las mujeres acaban de ser madres. Aunado, o sea, sumándole a todo el desbarajuste hormonal que tiene el cuerpo de la mujer con el embarazo y después el parto y todo esto, que se empieza otra vez a recuperar, y las carencias de todos los nutrientes que tenemos que tener en el cuerpo, las minerales, las vitaminas, esto porque se canalizan hacia el bebé, llegan a un punto donde estar encerradas con el niño, que es lo que pasa muy comúnmente, pierden identidad a través del tiempo, ¿no? Entonces, por más que uno es una bendición ser padre o ser madre, pues eso no es siempre nuestro objetivo principal. Es una de las cosas que tenemos en una lista de situaciones a lo mejor que queremos vivir, ¿no? Pero aquí el truco o lo que pasa, que me ha tocado oírlo, lo pongo de ejemplo porque lo he platicado últimamente con ciertos amigos que les llegó a pasar a sus esposas, pues esa pérdida de identidad, o sea, de sentirse menos mujer, y nos pasa al revés, hay papás que se quedan con los niños, ¿no? O sentirte menos hombre o menos útil a la sociedad, no estás trabajando, todo se centra en un niño, hace que te pierdas identidad. Y eso puede llevar a una depresión, que es lo que decía Leo al inicio, es un desbarajuste químico, ¿no? Tal cual. Ya para ir a lo más profundo, porque ya le aclaramos qué es lo químico, eso va desde trazar caminos de manera muy concurrida a también ¿cómo se puede? Una descompensación química en el sistema neuronal, ¿no? Que es lo que muchas veces ocasiona la depresión, ¿no? Que no hay suficiente química, no hay suficiente químico para producir serotonina o la dopamina o algunos otros químicos que llevan a la felicidad o a regular el sistema anímico, y esto pues nos ocasiona depresión. Sí, una deficiencia ahora sí que en el consumo de alimentos, ¿no? O sea, no estás consumiendo lo que tu cuerpo necesita y eso se ve reflejado. O que hay también un desajuste en la producción de esos químicos, aunque tú consumas, porque es lo que pasa Sí, son dos vertientes ahí también. Este tema se abre mucho, ¿no? No, y también juega un papel muy importante el estado mental que tú quieras posicionarte con la actitud ante la vida. Porque si tú tomas un posicionamiento depresivo o con ansiedad, no es lo que está pasando, sino la decisión que tomas porque te saboteas. Sí, claro. Constantemente te estás saboteando para que las cosas se generen de cierta manera que el ciclo no se rompa. Regresas al ciclo del desamor, de la tristeza, de la víctima. El mundo tiene la culpa y no merezco ser feliz. Sí. Pero no sabes qué es ser feliz. No entiendes cuál es tu propósito y tu realización personal. Sí. Sí, es estarte metiendo el pie tú solo, ¿no? Totalmente. O abrazar mucho el papel de víctima o un arquetipo de inocencia donde siempre te están pisoteando, ¿no? De una parte polar oscura. Más en este mundo materialista. Sí. Ahora eres lo que tienes. Sí, exactamente. Entonces, yo conozco mucha gente que aparentemente es todo perfecto, ¿no? Pero ya los conoces más a profundidad y ves la lágrima detrás de la sonrisa y dices, oye, sí, pero ahora es lo que ven los demás. Y eso obviamente yo creo que
Al estar ocultando todo en el sótano, tú sabes lo que tienes y tienes un vacío. Aunque la apariencia material diga una cosa, estás vacío por dentro, porque no estás satisfecho, no es lo material. Esa es la pregunta, y si no es lo material, ¿a qué vinimos, no? Y está bien duro ese golpe, ¿no? Porque la mayoría de las personas, y yo me incluyo, aquí también hay una trampa en esa parte del desapego material, porque pues estamos demasiado agarrados a esa entrega de dopamina fácil, ¿no? Me siento mal, compro, me siento bien un ratito y me vuelvo a sentir mal y vuelvo a comprar y así, ¿no? O la continua competencia por tener, que causa una satisfacción y se entiende, esto no es tanto el ego, bueno, sí es mucho el ego, pero se vuelve una costumbre, ese paradigma en el que lo abrazamos tanto y entramos en una corriente que de repente ya ni es el ego, estamos atrapados nada más, como lo hemos dicho, en una rueda del samsara materialista, ¿no? Bueno, de aquí vamos a lo importante, ya sabemos que están estas dos partes, pero el espiritual o el existencial, que es uno de las bases y que muy probablemente si estás viendo este programa hayas atravesado algo por ahí, algo parecido. A veces es como lo dijeron ya aquí Leo y Francisco, el paradigma no es el que nosotros queremos, nos damos cuenta que no tenemos ninguna identidad y empezamos a buscar nuestro propio camino, ¿no? Ahí es donde cuando uno piensa, está el meme del Homero, ¿no? Quítanle la piedra de la ignorancia y lo amarren a la piedra del conocimiento. Así es, uno se libera de la piedra de la ignorancia y se da cuenta que lo que estaba viviendo no eran porque él lo decidía. Y de repente empieza a buscar su propio camino. Y aquí es donde empieza lo complicado, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que pasan. Sí, es precisamente lo que mencionaba, ¿no? El salir del paradigma anterior para entrar a un nuevo paradigma que no necesariamente va a ser sencillo, ¿no? O sea, siempre nos han dicho que todos los cambios son para mejorar, y sí, pero eso no quiere decir que el cambio sea fácil. Sí, entonces, exactamente. Si el cambio es difícil, nos puede llevar a estos problemas, ¿no? Como lo comentas del quitarle la piedra de la ignorancia, que es una piedra grande, y le ponen la piedra del conocimiento, que es una piedra todavía más grande, ¿no? Entonces, este conocimiento te conlleva más problemas porque ahora entiendes más cosas y entiendes que eres más responsable de más cosas y que todo lo que te está pasando, pues, ahora sí que depende de ti, pues dejas de echarle la culpa a los demás. Claro. Y eso es complicado también porque pues ya no tienes a quién echarle la culpa. Y más, por ejemplo, si tienes bien agarrado a Dios, que te acostumbras, por ejemplo, aquí en México, en el catolicismo, pues todo, él es efecto y causa de todo, ¿no? Y muchas veces, por mala comprensión de lo que es la figura de Dios, que vean el programa ese que ya está en YouTube, le cargamos mucho la responsabilidad de esa parte. Entonces, darnos cuenta que ni siquiera Él es responsable de que lo que nos pase, porque no es mágico, no es tan mágico como lo plantean bíblicamente, que es disciplina y es, como lo hemos dicho, mejor alimentación y tener más conocimiento y ser agradecido y que no se te olvide agradecer todos los días por lo que tienes y es inmenso lo que te lleva a que estés en un estado que te venden como algo muy fácil de ir a rezar los domingos y expiar tus culpas, ¿no? Va mucho más allá. ¿Cómo nos metemos en ese vacío cuando de repente nos damos cuenta que ni Dios tiene la culpa de lo que nos pasa, ¿no? Que no lo podemos culpar, ¿no? En parte de las cosas que creo que ya por asociación vas entendiendo o tal vez yo filtrando dentro de lo que yo quiero responder para mí. Sí. Es una complejísima relación que existe entre nuestro ego material y nuestro ego trascendental. Porque el ego material es este cuerpo, me está diciendo existo, necesito ropa, necesito cosas buenas, necesito saber qué tengo, necesito saber que puedo tener más, necesito saber que esto es mi existencia, pero al mismo tiempo se niega a sí mismo y se dice, no, soy eterno, pertenezco a Dios, soy parte del universo. Exacto. Entonces, cuando se pierde el balance entre el que quiere validar la materia y el que se sabe más que materia, en esa pérdida de balance creo que hay un vacío muy grande. Porque cuando empezamos a determinar cuál es nuestro paradigma, es decir, estas circunstancias se adecuan más a este paradigma según mi búsqueda. Y vamos cambiando de paradigma en realidad. Es difícil romper los paradigmas. Cuando encontramos uno que tenga un balance entre el que tiene y el que es. El que valida su ego, cuida su cuerpo, consume agua,
duerme bien, hace ejercicio, medita, es agradecido y todo, y al mismo tiempo trata bien a las personas, cuida a sus hijos, está bien con su familia, eh, hace lo que puede por estar bien consigo mismo y con los demás, pero no de manera física, sino tranquilizando su mente, organizando sus ideas. Dices, canijo, ¿cómo está el balance? ¿Cómo logro ser estar bien y al mismo tiempo ser el más correcto posible? Porque estamos en un mundo material donde ahorita la espiritualidad no se vende como proceso, se vende como resultado. Sí. Cuando creo que la búsqueda de propósito es la manera de vivir bien, de existir bien, no de sentir que lograste la meta. La meta es morir con tranquilidad para mí. Sí, Y eso es un balance entre lo que aprendo, de lo que sé, de lo que puedo seguir ignorando y lo que puedo hacer con lo que sé y tengo y encontrar la tranquilidad para mí. Pero muchos no buscan, muchos, como dices, y creo que la palabra voluntad juega un rol muy importante. Hay que tener mucha voluntad para iniciar un camino donde te vas a encontrar con todos los paradigmas de todos los que están enfrente de ti y tienes parte de esos paradigmas en ti y Sí. tienes que saber caminar y transitar hasta encontrar el tuyo sin juzgar a los demás. Y se complica mucho ese paradigma porque te pierdes, te sientes solo. No te valida uno, no te valida el otro y no estás validado por ti mismo. Pero la búsqueda y la voluntad creo que le da sentido a un propósito superior, pero tienes que entender tu espiritualidad. Sí, Y claro. eso es complicado en un mundo tan materialista. De hecho, es totalmente lo que vivimos ahorita, el materialismo histórico. Que es a donde desemboca esto, es el punto de partida y el punto final. Eso que dijiste me llamó mucho la atención de cómo la espiritualidad actual nos está vendiendo el resultado, no el proceso, ¿no? Porque si te venden el proceso, nadie le entra. Ese es el tema, que tiene que haber esa destrucción de lo que somos, de lo que éramos para volver a lo que somos, y se va a través de un proceso de vacío y terminas dándote cuenta que el vacío siempre va a estar, ¿no? Nada más que hay que estarlo llenando constantemente. Les comentaba antes de grabar que a mí la manera en la que yo más entiendo este tema y que más me gusta es la vasija, ¿no? Como lo plantea la Kabbalah. Para la Kabbalah nosotros somos una vasija. Es la manera más sencilla de que lo puedan explicar porque sí es algo muy complejo. Y nos dice que la vasija, poniendo de ejemplo esta taza, la taza le puedes echar agua y le puedes echar café y le puedes echar leche y una soda o un refresco o un jugo de naranja, lo que tú quieras, pero la taza sigue siendo la taza y sigue conservando todas sus propiedades. No se vuelve lo que le metemos, ¿no? Entonces, darnos cuenta y entender esto de la taza o de la vasija, a mí me tomó mucho tiempo y creo que ni siquiera estoy al 10% o al 1% del entendimiento de la vasija, porque eso se experimenta a través de los años. Pero el hecho de saber que yo ya soy una vasija y que me puede habitar algo, pero no me voy a volver ello, simplemente lo voy a experimentar, es lo que nos da más conocimiento para enfrentar el mundo material, ¿no? Y para entender la materia, que es lo que estamos haciendo, una de las causas de la que los humanos tengamos esta conciencia, porque no tendría sentido venir si no vendiéramos a entender y a crear nuevas posibilidades, ¿no? Más variables. Entonces, desde este punto cabalista nos dice que el vacío siempre va a existir, lo vamos llenando poco a poco. Y para esto creo que va un poquito más adelante, pero como ya lo dijo Francisco, lo que llena el vacío es el continuo. Si estás en el camino espiritual, por ejemplo, es el continuo estudio, ¿no? El continuo estudio de estarnos explicando, haciéndonos cada vez más preguntas, que cada vez que leamos algo o escuchemos algo o tengamos una plática profunda o filosófica o compleja con una persona, nos cree más preguntas, no certezas, porque las certezas ya no tienden al infinito, la pregunta sí. Entonces, partiendo también de esta parte cabalística, somos seres infinitos, vamos y venimos, vamos a Dios y regresamos a Dios. Digo, hay muchas explicaciones de esto, sabemos que no lo podemos comprobar, la única manera es la meditación, como ya hemos dicho, pero es interesante este punto de vista porque ¿cuándo te vas a imaginar que el vacío se llena con la continua búsqueda, ¿no? Que es donde está lo complicado llegar hasta ese punto, porque sentir esos vacíos está bien cabrón, está bien feo, se siente muy culero, por no decir otra palabra, porque así es, se siente gacho, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, lo que comentas tú de los cabalistas, muchas personas espirituales lo que dicen es que primero tienes que vaciar la taza para llenarlo de lo que quieres llenar. Pues.
Entonces ese proceso de destrucción, como ya lo dijimos, que es el darse cuenta que los paradigmas no me amoldan, y es dejarlos ir, irlos dejando ir. Este paradigma no es mío, esto es algo que me enseñó mi papá, esto es algo que aprendí en la iglesia, esto es algo que ni siquiera me embona a mí. Y los vas dejando ir, hasta que la taza queda vacía. Y cuando queda vacía, ¿de qué se llena? Pues de lo que estás buscando, ¿no? Que si estás buscando una espiritualidad y una comunión con Dios, es cuando se puede llenar con eso, ¿no? Pero primero tiene que estar vacía, ¿no? Es lo que te dicen muchos, que si estás buscando la comunión con Dios, primero tienes que vaciarte de todos tus pensamientos, porque tus pensamientos no eres tú. Y cuando ya estás en ese vacío, ya puede llegar a ser lo que realmente eres, que siempre ha estado ahí, Claro. pero no se manifestaba porque no había espacio para que se manifieste. En ese sentido, una pregunta interesante sería, si vas a hacer lo que siempre has sido y lo tienes que aprender a ver y aceptar, y volvemos a Platón, entonces, tal vez estamos aprendiendo o estamos recordando a la vez. Recordar las dos cosas, yo creo, Las ¿no? dos cosas. O sea, que la sabiduría interna y los diálogos internos de nuestro yo sabio, muchas veces es nuestra alma hablando con nosotros, de una experiencia previa. ¿Cuánto trabajo cuesta, no? Poder encontrar esa espiritualidad y esa meditación. Sí, tienes que llegar a puntos que nosotros como amigos hemos platicado infinidad de veces. Este programa es una emanación, que también es algo muy cabalístico, o es una tikkun, estamos rectificando nuestra alma. ¿Qué quiere decir? Que estamos grabando un poco más profundo las ideas que podemos adquirir a través de esta contemplación de nosotros mismos, para ver qué realmente ya vemos y que se quede guardado, porque muchas veces, por ejemplo, nos está gritando el alma qué tenemos que hacer de manera muy puntual, y de ahí entran las sincronías y vamos viendo, y hay mucha parte de la New Age aquí o de la parte junguiana que podemos aplicar a esto. Pero por el paradigma anterior es tan complicado salir que a veces las estamos ignorando, porque esta percepción que tengo no es real. Esto va muy fuera, es magia esto, porque se siente como magia, ¿no? Y más cuando vas a tu mundo interno y empiezas a ver cómo se manifiestan todas las ideas de manera tan compleja, y tienes castillos internamente y tienes ejércitos que pelean para llegar a puntos donde tú quieres hacer cambios, y te vas dando cuenta que cada vez es más complejo, y mucha gente desiste y regresa al paradigma, ¿no? Es como en Cypher, en la de Matrix, en la 1, el que los traiciona y quiere regresar a la Matrix. No pueden con ese vacío de tanta verdad. Mario Saban dice eso. La gente no puede con tanta verdad, y es bien doloroso y es muy desestabilizante mentalmente, y te puede llevar por muchas vertientes negativas, pero si eres, como dijo Paco, o aquí mi amigo Francisco, que tú tengas voluntad para enfrentarlo y para seguir haciéndote preguntas, vas a encontrar un camino, ¿no? Aquí lo interesante es cómo muchas veces el vacío empieza y empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Ahorita que está en moda y que varios de aquí hemos tenido acercamientos con personas que han llevado a ceremonias de ayahuasca, o por ejemplo yo no voy a echar de cabeza a nadie más, ¿no? Pero yo que me ha tocado estar en ceremonias. Curiosamente, a mí sí me pasó eso, yo me sentía muy mal conmigo mismo, pero no sabía que estaba vacío, porque no estaba vacío completamente, había algo en la taza, como dijo Leo. Me toca una experiencia así y me di cuenta lo equivocado que estaba, ¿no? Estaba atendiendo mucho a lo que yo creía que era a través de lo que inculcaron, como dijo Francisco al principio. Y me di cuenta que no, que yo tenía que tejer mi propio destino, ¿no? Y ahí ya también es complejo, no vamos a entrar si el destino si existe o no, pero sí tenemos una cierta injerencia. Yo lo toco. Sí. Entonces, darme cuenta de eso me creó un vacío enorme, porque decía, ¿y ahora qué tengo? ¿Ahora quién soy? Y esto me ha movido, porque parece chiste, pero lo ves en foros, lo ves con personas que están en el mismo camino, y te empiezan a decir, espérate, vas a encontrar gente con la que te vas a ubicar. No quiere decir que había gente a lo mejor que no tenía que estar en tu camino, pero no toda la gente era mala, hay gente muy buena, pero a lo mejor ya no están en el mismo paradigma que tú. Entonces tú puedes compaginar con ellos hasta cierto punto y te ríes y todo como normal, pero esa parte de esa búsqueda, de ese deseo que tenemos, que ya no es material, que se vuelve un deseo espiritual, que se vuelve un deseo de encontrar causas, un deseo de crecimiento personal, un deseo de estabilidad emocional y mental, aprender a discernir más lo que nos dicta el corazón, saber mandar a operar, a que se mueva esto conforme nosotros queremos,
pues es bien complejo, no pasa de la noche a la mañana y no hay casi personas que traigan eso, a menos de que estén muy grandes, que ya se dieron cuenta que pues la vida se viene a contemplar y a disfrutarla, ¿no? Y a dejar lo que podamos dejarle a los demás. Entonces, este pedazo, y pongo esta parte, a mí me tocó de darme de golpe, ¿no? Y para llenar ese vacío, tardé años para empezar a encarrilarme porque empezamos a consumir mucha información. Aquí lo importante es que, como decimos, si hay algo que te late, dale por ahí, ¿no? Si hay algo que te checa, dale por ahí, porque eso te va a acercar a otras cosas, pero ya con un entendimiento de causa de ciertas cosas que te están pasando y de por qué existimos, ¿no? Que este viaje es para siempre, ¿no? No se acaba nunca. Hay algo muy interesante, y volviendo a la taza, que a pesar de que todos aquí tenemos una taza, nadie nos dijo que somos tazas. Ajá, exacto. O si nos dijeron qué forma tenemos. Y la segunda es que la taza siempre tiene algo. Y ojalá comiéramos y tomáramos de nuestra taza. Pero no es cierto. Le damos de comer y de tomar a todos de nuestra taza. Entonces, ¿qué pasa cuando descubres que la taza tiene que ir haciendo ese flujo entre paradigmas para encontrar por búsqueda? Que también los demás que beben de tu taza empiezan a entender de diferente manera su propio paradigma. Entonces, al final del día, este camino nunca está solo. Porque el que tiene una taza y la empieza a llenar de algo, obligatoriamente la comparte. Y eso es trascendental porque haces que otra persona voltee a ver su taza y vea de qué está hecha y qué está dando. Es decir, que este camino, cuando se materializa, es compartir. Sí, claro. Compartir, pero desde la conciencia de que compartes. Porque estamos educados de cierta manera que tenemos acciones, pensamientos y reacciones que son automáticas, que todos los que nos rodean se han visto beneficiados o perjudicados, pero ignorábamos el por qué. Ahora, ¿dónde nace el problema? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Y darte cuenta que tienes arrastrando una taza que le diste de tomar a todos. ¿Y cómo se materializa la espiritualidad? Desde el perdón, dejar de sentir culpa, trabajar en la mejora, intentar que lo que beban de ti, a mi particular, sea lo más sagrado que tú puedas entregarles porque es tu taza. Y ahí es donde creo yo que lo que es espiritual comienza a ser material también. Más allá de lo que tengas, lo que das de lo que eres es donde se materializa un poco. Bueno, es como yo lo he aprendido a entender. Una persona que ha superado muchos traumas, que ha superado paradigmas, que ha superado fijaciones, es un padre que educa mejor a sus hijos. Es un amigo que tiene una mejor amistad. Es una pareja que es mejor pareja, que se comunica asertivamente desde la empatía, porque fluye con la otra persona, porque entendió que él mismo no fluía. Y al encontrar su flujo, fluye mejor con los demás. Creo que es algo difícil de entender a veces, pero en realidad todos beben de nuestra taza. ¿Y claro. qué piensan ustedes de la taza que han bebido de ustedes mismos? Ah, está cabrón. Está cabrón porque ahí sí, si yo te dijera, y este programa ya lo hemos dicho varias veces, pero cuando yo me pongo a verlo a veces digo, chingado, güey, a veces no me caigo bien todavía, ¿no? Entonces me doy cuenta que estoy bebiendo de algo que según yo ya había transmutado o había trabajado, ¿no? Y te das cuenta que no, ¿no? Entonces siempre ese mini despertar es, en lugar ya de antes de, como me pasaba antes, que decía, ay, güey, chingado, ¿no? Me sentía mal o me daba culpa. Ya de perdida ya digo, es algo que puedo mejorar. Y es algo que puedo mejorar durante toda mi vida. Ahorita soy consciente de ese aspecto chiquito que me estoy dando cuenta, pero mañana me voy a dar cuenta de otro aspecto chiquito y pasado mañana de otro aspecto chiquito. Y tienes un propósito. Y ya ese es el propósito, se vuelve propósito, exactamente. Ese es el chiste de esto. Es como llenamos ese vacío. Que va a haber días que no nos levantemos, que nos sintamos bien. Es muy común. A veces gastamos energía de más y se tiene que reponer el cuerpo, ¿no? Pero mientras tengamos en la mente que ese vacío es para llenarlo a través de esas cosas chiquitas que podemos mejorar todos los días, creo que esta experiencia cambia, ¿no? Cómo vemos y cómo se siente este vacío o este hoyo que tenemos a veces aquí en este pedazo del estómago, ¿no? Aquí. Entonces, ya de ser algo doloroso y algo
nihilista, que también lo vamos a tocar, que ya lo dijimos entre líneas, ¿no? Pero es perderle el sentido a la existencia por las acciones de los demás, algo muy de Schopenhauer o de Nietzsche, como lo decíamos, es que lo demás, porque yo veo que lo demás no tiene sentido, tampoco tiene sentido lo mío, si yo me estoy dando cuenta de las causas y los efectos que estoy sufriendo por mis propias decisiones, pues oye, si ya te estás dando cuenta, pues ya rectifícalo, ¿no? Que es lo que se le llama en la Kabbalah el tikkun, la rectificación, para lo que dijo ahorita Francisco, llegar al tikkun olam, la rectificación completa de toda la humanidad. Y como es, como me lo dijiste tú ayer, el primer principio del chamán, ¿no? ¿Cómo era? Es el herido que se sanó a sí mismo. El herido que se sanó a sí mismo. No hay nadie que conozca mejor los mecanismos de un cuerpo y de su química interna y de su alquimia completa que una persona que ya estuvo herida, ¿no? Y que tiene la conciencia para ponerse encima de las situaciones para poder ayudar a sanar al otro, ¿no? Y es algo así de sencillo. Veo que estás enojado y te das cuenta de la causa porque tú ya estuviste enojado por eso. Ves a alguien que se siente mal o que tiene este tipo de vacío, que a mí lo platicamos, me pasa muy común, de haber estado en un vacío tan grande, pues hay gente que anda tratando de llenar ese vacío y se acercan. Entonces es una manera buena que ven que hay coherencia con tus acciones y con tu vida. Por eso siempre duda del gurú que no vive bien, el gurú que de frente es puro amor y paz y la túnica blanca y los collares con las bolitas, un rosario budista, ¿no? O hinduista. Y por atrás se pone unas pedotas y anda con todas las viejas del mundo y anda haciendo cosas que no debe, ¿no? Ya anda, no, y hablo de extremos, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, todo lo que existe dentro de no quitarle la dignidad a los demás y en afectar a un tercero es para de alguna manera experimentarlo, ¿no? Pero sí tiene que haber una coherencia, una congruencia entre la palabra, la acción y el pensamiento, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado cuando nos venden eso que dijo también Paco. Cuando alguien te vende una solución y no te vende el proceso, aguas, porque ahí por ahí no es. O sea, no hay ninguna solución mágica y eso no va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que es de un ser humano, de un hombre? Cuando todo lo que soñaba, anhelaba, planificaba y era su estado de realización pleno, Ujú. es arrebatado de él. La muerte. Nos lo presenta Víctor Frankl Ujú. en El hombre en busca de sentido. La muerte. Pero ¿por qué no quería morir? A pesar de haber sido arrebatado lo que él creía que él era, se Porque aferró tenía a la luz. vida. ¿Por qué? Porque quería compartir a los demás eso exactamente, ¿no? De cómo él pudo tener resiliencia a través de esa experiencia tan espantosa que pasó en los campos de concentración, ¿no? Imagínate sentir que estás en un lugar donde no estás con nadie conocido, todos los días muere alguien que acabas de conocer, los hacen jabón, tienen número de serie, no sabes si tu esposa vive, si tus padres viven, si tus amigos viven, tu carrera ya no existe, tu casa ya no es tuya, todo lo que has hecho que le da sentido a tu vida ya no es tuyo. Solo estás ahí, medio vestido, en la estepa, descalzo, sobreviviendo un día a la vez. ¿Por qué no te mueres? ¿Qué sentido tiene cuando crees que el sentido es todo lo que le quitaron? Sí, Porque el ser humano se aferra a vivir. se dice que la esperanza muere al último, ¿no? Sí. Entonces, al final del día, tenemos varias cuestiones aquí mentales, psicológicas y fisiológicas. Una de ellas es el sentido de supervivencia, ¿no? Ujú. Hablando de fisiológicos. Entonces, el ser humano se dice... Ay, voy a meter en pedos, pero bueno. Tú dilo, hombre. Si nos vamos a las enseñanzas de Don Juan, de los libros de Carlos Castañeda, no es ese libro, es otro libro que no me acuerdo cómo se llama. Dice que hay unos extraterrestres que nos dieron su mente. Entonces, el ser humano viene de ser un animal, evolutivamente hablando, ¿no? O sea, estoy hablando del cromañón y todo eso, ¿no? Entonces fue evolucionando y en cierto momento obtiene una mente. Y esa mente le permite prever las cosas. Ujú. Por eso el ser humano busca el propósito, porque está previendo qué es el futuro, qué va a ser en su futuro, ¿no? Y ese prever las cosas está diseñado para que sobreviva el ser humano, porque si no se muere, si el ser humano no tiene ese miedo a morirse, pues se muere, se avienta el vacío pensando que va a volar y no va a volar, pues. Ujú. Ujú. Entonces, ese miedo que nos genera el instinto de supervivencia
al principio pues era por cuestiones que estábamos en la intemperie, que había bestias que nos atacaban, que nosotros no teníamos colmillos, tuvimos que desarrollar armas previendo eso, pues. Entonces, así el ser humano fue evolucionando en ese sentido de prever qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Puede ser bueno, puede ser malo, pero tengo que prever qué va a pasar porque si yo tomo una mala decisión nos morimos todos, ¿no? Okay. El problema es que cuando ya salimos de ese estado animal, o animal entre comillas, ¿no? Que era más instintivo, y ya entramos en un mundo más material donde ya no nos está persiguiendo el tigre diente de sable, ya no nos está persiguiendo nada. Ahora, ¿qué es lo que tengo que prever? Pues tengo que prever mi subsistencia material, ¿no? Que está en la pirámide de Maslow, no sé si la puedes poner, Sí. que el primer punto de la pirámide son las necesidades fisiológicas. Luego ya vienen las afectivas, las mentales y luego ya las espirituales, ¿no? Entonces, primero tenemos que solventar nuestra subsistencia y ahora tenemos miedo de la cuestión material, pues. Ujú. Entonces ahora eso es lo que nos está atacando y es lo que nos está obligando a prever cómo vamos a solucionar eso, y el problema es que siempre estamos preveyendo en vez de hacer las cosas. Sí, siempre estamos en la puñeta mental, ¿no? Como dijimos en el programa pasado, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Ahora vi un meme de eso. Que está un niño viendo la tele. Me gustaría practicar fútbol. Me gustaría hacer deporte y pasaron 10 años. Y así hasta que está viejo y porque no hice las cosas, ¿no? Entonces, cuando ya te das cuenta que el hacer, y ya quitando, me gustaría hacer una distinción del deseo, ¿no? Ya salir del deseo material, que es que me identifiquen, que mi identidad dependa a través de la parte material, de lo que tengo y lo que hago de manera egoica, nada más para que me volteen a ver al hacer las cosas por gusto, ¿no? Me nace hacer esto, es un anhelo de mi corazón o de mi alma y lo voy a hacer. Muchas veces estamos evadiendo eso. ¿Por qué? Porque nos ponemos muchos pretextos, porque así está hecha la sociedad, así está hecho el paradigma que nosotros estamos viviendo. No quiere el sistema que brillemos. Es el circuito de la rata. Exactamente, exactamente. No quiere que brillemos, ¿por qué? Porque es mejor tener gente enferma, es mejor tener gente que es buena para trabajar en la producción, porque es buena la gente que participa como mano de obra en el capitalismo, no como empresarios, ¿no? Entonces, pues como no puede haber dentro de su sistema mucha gente con poder, pues tiene que haber gente sin conocimiento, ni espiritual, ni intelectual, ni con ganas de hacer las cosas que quiere y cumplir sus anhelos. Entonces, aquí entra lo que empieza a llenar el vacío, entra esta parte que es el deseo espiritual. Cuando llegamos al deseo espiritual, que puta madre, yo todavía no lo entiendo, ¿no? Pero ahí voy haciendo mis pininos, trabajándolo de perdida, lo que voy aprendiendo. Es la práctica de la virtud y del autoconocimiento. Ya de perdida me valido yo a mí mismo, que es lo que hemos hablado con la identidad de género ya en varios programas. Yo no ocupo que tú me valides. Yo sigo siendo Alberto porque yo me sostengo a mí mismo y sé que tengo estos errores y estas cualidades, pero estas me afectan a mí. Ya trato de que las defectos que tengo afectan a los demás. Trato de que si afectaron, corregirlos, ¿no? Y que hay un deseo siempre ahora sí, de llenar esta vasija, de que haya más cosas que me habiten. No por tener certezas per se, porque sí hay ciertas certezas que te da el conocimiento, o muchas, pero ya no me preocupa tanto explicarme quién es Dios, en un sentido de que quiero tener la certeza de que es un señor de barba, ¿no? Puedo estar llenando cada día más de ideas, mi idea de Dios, valga la redundancia, y que crezca, aunque yo nunca voy a tener la certeza de que es. O tampoco voy a tener la certeza de que soy siempre, porque esto también nos va llenando y dices, yo siempre he sido así y estuve ignorando esa parte tantos años y es una parte importante de mí. Entonces, este deseo cambia al querernos validar a través de la materia a validarnos nosotros mismos a través del espíritu, ¿no? Que creo que el espíritu y la voluntad van muy de la mano. Esas ganas de crecer nos llenan mucho de vida, ¿no? Nos llevan a otros lugares más interesantes y nos empiezan como que a templar poco a poco, ¿no? De hecho, creo que la templanza es una virtud de las pocas que podemos poseer como humanos. Filosofar es una virtud la más necesaria, ¿no? Uh-huh. Filosofar no es citar. Si filósofos es adquirir filosofía de vida, es
preguntarte qué estás haciendo, preguntarte si estás llevando tu vida de la manera más correcta para el hombre que quieres ser, Claro. para la mujer que quieres ser, para el padre que quieres ser, para el amigo que quieres ser, y si no, y sin culpa, decir, me falta prudencia, me falta expresarme, me falta dar amor, me falta escuchar, me falta dialogar. ¿Qué me falta? Ok, ahí es donde trabajas tu espiritualidad. Lo último que haces es ejecutarlo, Ujú. porque antes de eso hay un previo, un silencio en ti, requerido totalmente. Es totalmente el aislamiento que necesitas todos los días contigo mismo. Y si no puedes, cada 2 días, cada 3 días, para reflexionar sin culpa alguna si lo que haces te convierte en el que quieres ser. Claro. Y salir de ese aislamiento de ti mismo, de tu mente, como dices hoy en día, para tener las fortalezas necesarias de asumir la vida como es, Ujú. de dar lo que eres y no estás esperando ninguna retribución. Ujú. Decides que eso eres hoy tú, mañana puede ser mejor. Y es interesante porque al final del día tienes que aprender a conservar tu energía. Ujú. ¿Cómo lo asumes? Con la actitud que tomes todos los días ante todo lo que suceda. Ujú. La actitud es voluntad. Tú decides por voluntad con qué actitud vas a despertarte, vas a hacer tus cosas. Porque hace rato lo mencionaste, ¿no? No me voy a meter en el destino si existe o no. Al final del día todos tenemos que pasar las mismas tareas. Todos vamos a pasar los mismos experimentos en esta o en otras y en las que sean. Porque para nosotros el tiempo es lineal. Claro. Pero para la experiencia profunda es un ciclo que se tiene que romper. Ujú. ¿A qué vengo y qué tengo que aprender en este? Ujú. Bueno, tú asumirás la posición que quieras, pero lo vas a aprender. Ujú. Todas las veces que sean necesarias hasta que lo aprendas. ¿A qué nos lleva el estudio y la búsqueda? A entender que yo puedo posicionarme ante mi destino y asumir una actitud correcta para aprender. Pero voy a cumplir al final del día cuál es mi camino. Ya existe mi camino. El tiempo es para nosotros, para el alma no hay. Tengo la oportunidad de decidir con qué actitud vivo. Tengo como Víctor Frankl, decidió asumir la voluntad de vivir. Ujú. Ni siquiera sabía que iba a escribir un libro que iba a servir mucho para que entiendas que cuando te quitan tu nombre y todo lo que creíste que eras, sigues existiendo y eres alguien. Es decir, ni siquiera es tu nombre, ni siquiera eres tu profesión, ni siquiera es lo que tienes, ni tu matrimonio, ni tus hijos, nada. Sigues siendo tú, que asumiste roles, asumiste posicionamientos, asumiste deberes. Sí, cumplirlos te hace tú, pero puedes seguir viviendo. Pero claro que cuando te quitan lo que crees que eres y lo que crees que mereces, te pueden hacer un nihilismo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, como dicen, todo lo que me circunda no se ajusta a la realidad que yo creo que debo de estar viviendo. Me lo arrebataron todo, Dios es injusto. La vida no es justa. Estoy deprimido, me quiero sentir mal. Es más, ya me impuse tanto que me lo quito yo solo. Ujú. Entonces, ¿qué recomendarían para asumir una posición correcta, con una buena actitud, todos los días? Para empezar a encontrar un propósito, a pesar del materialismo, a pesar de la falta de espiritualidad a veces, ¿cómo podemos ir despertando esa parte de nosotros que nos alimente de una manera que nos ayude a mañana a ser mejores? Mira, aquí hay varias cuestiones, ¿no? O sea, todo esto, lo que me están platicando a mí me recuerda mucho lo que es la historia de Sísifo, ¿no? Que Sísifo engañó a los dioses. Entonces Zeus lo castiga y su castigo es subir una piedra, una colina todos los días. Y la piedra vuelve a caer, ya tiene que volver a subir y es todo lo que hace. Entonces, si nos vamos a la cuestión metafórica, uno no puede engañar a los dioses. ¿Y qué son los dioses? Son tu conciencia. O sea, quien realmente eres, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el ego trata de engañarse a sí mismo y pensar que él está bien cuando no necesariamente está haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces, cuando te vas a este silencio donde te preguntas si lo que estás haciendo es correcto, como lo comenta Paco, es cuando estás levantando la piedra y no sabes ni por qué la estás levantando y te estás preguntando, ¿por qué estoy levantando esta piedra? Que la piedra es el mundo material, pues. Entonces, ¿por qué estoy levantando esta piedra si se va a volver a caer? Pues, o sea, realmente si te vas a la escala universal, la Tierra es un granito de arena en comparación con Sí. la inmensidad de los soles que hay, ¿no? O sea, el universo es infinito, pues es realmente muy grande y nosotros somos una nada en el universo, ¿no? Entonces, ¿realmente hay sentido en que estamos haciendo todo esto, lo que estamos haciendo nada más por existir? Ahí está la cuestión de encontrar el propósito de la vida, ¿no? Que es este Sísifo, que primero para complementar bien lo que estás preguntando,
primero tiene que levantar la piedra para que se vuelva a caer, para que se cuestione por qué estoy haciendo esto. Entonces es como la canción de José José, hoy quiero saborear mi dolor. Ujú, O sea, hoy tengo que vivir esto para comprender ujú, por qué no está bien para mí, por qué quiero algo más, por qué quiero cambiar, ¿no? Si no experimento primero el dolor, se me va a crear un trauma ujú, y me voy a seguir engañando a mí mismo, ¿no? ujú. Entonces, decir, ¿sabes qué? Todo esto sucede porque me estoy engañando a mí mismo, pues quise engañar a los dioses. Ya me di cuenta que estoy atorado en esta cuestión, que los mismos dioses me pusieron aquí para que me diera cuenta que estaba mal. Sí, El quererme engañar a mí mismo está mal. Y ahora sí es el cuestionarte a ti mismo si estás haciendo las cosas correctas, como tú piensas que las debes de hacer, y lograr entrar en el silencio para que la respuesta no venga de tu ego, ujú, que la respuesta venga de quién sabe dónde, pero llegó. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, ya no me estoy yo mintiendo a mí mismo, ¿no? Algo más me está diciendo que a lo mejor le dé por acá o le dé por allá, ¿no? Pero ya salir de ese estado es lo que te puede llevar a buscar un propósito, pues, pero primero tienes que vivir el estado. sí, Volvemos a la destrucción, el Ujú, proceso de destrucción, que es ese espacio. ujú. sí. Yo, y ya con esto voy a cerrar, porque ya nos acercamos mucho al final con este tema, y ahorita ya cada quien dé su cierre. Eh, También ya lo hemos comentado en algún otro programa, pero esto también va a depender mucho de hasta dónde quieras llevar tu búsqueda, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor no, si estás viendo esto y estás en una búsqueda constante, estás investigando, 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 pues a lo mejor eso te va a empezar a llenar y ese es un, ya lo dijimos, eso te va a ayudar a poder llenar el vacío y de manera constante cada vez hacerte más preguntas y no asumir que eres algo, ¿no? Porque en el momento que asumes que eres algo, te volviste a detener y no volvemos a dejar de ser infinitos, ¿no? Entonces nos volvemos a meter un paradigma. De ahí, lo único que yo podría decir que sería la manera más amena de sobrellevar, y creo que todo desemboca ahí al fin y al cabo, es cuando hay algo que anhelas de verdad, y ya lo dijimos, no hay algo ni muy chico ni muy grande. Cuando realmente tú anhelas algo, sea lo que sea, y tienes una capacidad que es más, que le llaman talentos, pero una capacidad más elevada para algo, si es hacer galletas y eres el mejor haciendo galletas y te apasiona hacer galletas, créeme que esas galletas van a encontrar a alguien que las sepa valorar y apreciar. Si eres bueno tocando la guitarra, pero la materia ahorita te está pidiendo que tengas ingresos económicos, pero tú le vas a dedicar una hora diaria a la guitarra, créeme que en algún punto esa guitarra y ese conocimiento y esa práctica de usarla todos los días una hora te va a llegar a un punto donde puedas vivir a través de esa guitarra, ¿no? O que sea un complemento a tu vida, ¿no? Y cualquier cosa que se te ocurra, ya lo hemos dicho, cualquier cosa que te apasione de verdad, que tu corazón te dicte, que se mueva, que sientas, que te vuelvas a sentir humano, porque a veces también nos sentimos muy espirituales y queremos estar en estados en medios y se nos olvida experimentar la realidad, ¿no? Y no, si ya estamos aquí, pues es por algo, es para disfrutarla. Entonces, sí es importante que cuando hay algo que realmente a ti te hace sentir y te conecta contigo mismo y con lo que te rodean, y a lo mejor sí tienes una buena familia, y quitando que hay malos familiares que hablan mal de ti, lo que tú quieras, pero si en la familia hay 10 que te apoyan, le vas a empezar a llenar el corazón a ellos y ellos te lo van a llenar a ti, ¿no? Entonces, creo que esa parte de lo que te haga sentir, porque acuérdense que muchos apagamos eso y por miedos o por lo que dijo Leo, que si no, no, hoy tengo que saborear mi dolor, en lugar a veces de experimentarlo, lo apagamos y empezamos a apagar, 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 y creo que no hay nada más horrible en la existencia humana que no sentir, porque toda la emanación viene de los sentimientos, al final con discernidos, ¿no? Y dirigidos con mucha voluntad, pero viene de ese discernimiento de quiero esto, me gusta esto, le voy a dar por ahí, poco a poco las cosas van a ir saliendo bien, no busques resultados rápidos, porque eso yo creo que es el mayor error. Todos queremos llegar ya al trabajo, todos queremos llegar ya a la casa, todos queremos que el niño haga la tarea rápido, todos queremos la comida, por eso tenemos tanta comida rápida, queremos la comida ya, en cada esquina hay unas hamburguesas, o hay cualquier negocio de comida rápida que se te ocurra. Entonces, ya perdimos el saborear la comida, perdemos el saborear el tiempo, las palabras, eh, los momentos importantes, los silencios con los amigos, porque no todos los silencios son incómodos porque nosotros los hacemos incómodos, pero hay momentos que estamos contemplando a cada quien
es importante darnos esos silencios. Entonces, pues yo eso es lo que yo pienso sobre la pregunta que hiciste, y con esto cierro mi parte. Y la verdad es que, pues yo eso recomendaría que te agarres y que le des para donde tu corazón te dicte. Tú para ti, ¿cómo cerrarías el programa? Yo creo que en dos partes, ¿no? A ver, dale. La primera parte es que es sumamente complejo el encontrar un propósito. Porque para tener un propósito tienes que tener disciplina en el propósito. Esa disciplina necesita mucha voluntad. Esa voluntad requiere que creas en ti, pero no sabes quién eres. Para eso se requiere el estudio. Uh-huh. Para eso se requiere la reflexión. Para eso se requiere estar empeñado constantemente en saber que lo que eres hoy es lo que has podido ser, pero eres más de todo lo que crees que puedes imaginar. Uh-huh. Y tienes que tener la apertura para no encapsularte, como bien dijiste, no te atores. Porque al final del día la fe real es una emanación de nuestros centros de voluntad alineados. Pero es muy complicado alinearnos, tener coherencia. Porque la coherencia requiere que de verdad estemos esforzándonos en pensar, sentir y hacer algo que esté emparejado en nivel de vibración. Y es complicadísimo porque venimos de una sociedad que tiene una doble moral, generalmente hablando, de una familia que también a veces tiene doble moral, y a veces nos vinculamos de tal manera que cuando tu mamá de niño te decía, dile al cobrador que no estoy, parece muy sencillo que lo diga, pero te acostumbraste a mentir para salir bien de las situaciones. Y asumes que te puedes mentir a ti mismo. Sí. Y te vas al baúl, te vas al sótano, como Dorian Gray. Se está pudriendo el retrato ahí abajo. Es difícil enfrentar la realidad de lo que somos. Es difícil enfrentar que no somos tan buenos. Es difícil entender que no tenemos disciplina como creemos, que no somos tan inteligentes, que no somos los mejores según de lo que pensamos, porque el ego nos alimenta de eso. Más todas las personas que nos dicen que somos algo y nos vinculamos a ese personaje. Asumirlo y decir, bueno, entonces, ¿quién soy? Bueno, tendré que estudiar para saberlo. Porque solo sabiendo lo que soy encontraré un propósito. Uh-huh. Como dices tú, si vas a hacer galletas, si vas a hacer birria, lo que quieras hacer, tienes que saber porque crees en ti. Uh-huh. Tienes que creer en ti para que puedas emanar de ti algo. Nadie puede dar algo que no es, y no puedes hacer que alguien crea en ti si no sabes quién eres. Ese creo que es el primer sentido profundo de existir. Uh-huh. Buscar quién eres. Y lo mejor de la vida es que tienes toda la vida para descubrirlo. Uh-huh. Porque hoy soy mañana quién sabe. ¿Por qué? Porque estoy en la búsqueda. Y si tengo algún talento es buscar. No me conformo con esto, pero no significa que me siento menos. Significa que creo que puedo ser mejor. Y eso le da sentido y propósito a mi vida. Todos los días creer, sentir, pensar y actuar como alguien que puede constantemente mejorarse y romper su propio paradigma. Y eso me recuerda a algo que es la segunda parte. Recuerdo que teníamos pláticas en este mismo patio hace más de un año. Uh-huh. Y Luis, un poquito acelerado desde hace 2. Y que no, que voy a escribir un libro y que voy a hacer esto. Y luego de repente en una conversación estaban platicando de que igual iban a hacer un centro donde iban a ayudar a la gente de manera espiritual con poses de yoga y meditación y todo. Y al final del día lo que yo estaba escuchando es que necesitaban, en su sentido de propósito, compartir lo que están encontrando para ustedes. Y hoy estamos aquí, uh-huh. En el sentido de compartir que encontraron que era para ustedes, y todos toman de su taza. Y lo mejor es que el que diga que se van a dar la contraria tiene toda la razón. De eso se trata el crecimiento. Si ves el primer podcast y el último que hagan, ustedes van a ser sus propios antagónicos. Porque ese es el propósito de la vida, seguir creciendo y poder contradecir tu paradigma. No quiere decir que te contrarías, sino que lo profundo de ti es la búsqueda, no la respuesta. ¿Qué es lo que dices? La búsqueda es lo que trasciende. Entonces yo diría, ¿qué les parece estar sentados aquí en uno de sus propósitos y saber que lo están haciendo? Porque una cosa es el estudio, la reflexión, la meditación y todas las cosas que hacen. Y otra cosa es materializar una idea y llevar a cabo y compartir lo que ustedes primero tomaron para ustedes, pero sienten que es para cualquiera que esté en el mismo camino que nosotros. Ah, cabrón. Pinche Paco. Sí, pinche Paco. Sí.
aquí ya para finalizar nomás, complementar, o sea, no iba a ser un complementario, pero terminó siendo algo complementario a lo que dice Paco. La respuesta de quién soy yo, pues es yo soy yo, ¿no? Yo soy el que soy. No hay otra, ¿no? ¿Y quién soy yo? Pues el que yo quiera ser. Ujú. El problema está ahí, ¿no? En quién quiero ser, ¿no? O sea, como hay una canción de Luis Miguel que dice soy quien quiero ser o soy como quiero ser, no me acuerdo cómo se llama. Y es quién quiere ser, ¿no? Entonces ahí radica el problema porque ahí tienes que ponerle atención. ¿Quién quiere ser, no? O sea, y la atención es algo que se debe cultivar porque no tenemos atención. Y de hecho, ahorita la sociedad y las redes sociales están encaminándose a que cada vez tengamos menos atención, con cada vez videos más cortos, cosas más cortas, todo más corto para que tu atención sea de 1 minuto a 3 minutos y se acabó. Entonces, escuchas el discurso de un presidente que dura media hora y a los 3 minutos ya te quedaste dormido, ¿no? Y no sabes ni qué dijo, ¿no? Entonces, aquí el problema es estar poniendo atención constante en tu vida, cultivándola, diciendo en cada etapa de tu vida es qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Esa es una técnica que usan muchas escuelas filosóficas, es pregúntate constantemente qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, para que te pongas en el momento presente. Entonces, me estoy bañando, ¿por qué me estoy bañando? No, pues porque tengo que salir a la sociedad y tengo que ir presentable. Estoy trabajando, ¿por qué estoy trabajando? Ah, pues porque tengo que llevar sustento a mi casa. Y así te vas yendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Que estés en el momento presente, porque si estás jugando con tus hijos, si estás pensando en el trabajo, pues no estás jugando con tus hijos. O si estás, igual estás con tu esposa y en vez de estar con tu esposa te estás acordando de cuando tenías 5 años, no estás con tu esposa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Este momento lo voy a usar para recordar o lo voy a usar para meditar en el futuro o voy a estar en el momento presente, ¿no? Y cuando tengas que estar en el momento presente, estate en el momento presente. Entonces, eso es lo difícil, cultivar esa atención, porque eso es lo que te lleva a preguntarte realmente si lo que estás haciendo vale la pena. O sea, si de repente estás, no sé, por poner un ejemplo, estás tomando y ahí te preguntas, ¿qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente quiero tomar? Realmente este es un momento para compartir con mis amigos y quiero pasármela bien y convivir con ellos y por eso estoy tomando, entonces para mí está bien. O no me estoy tomando por tomar. Entonces ahí es cuando te puedes dar cuenta de las cosas que no te cuadran o que dices, yo no quiero esto, ¿no? Claro. Pero necesitas esa atención para darte cuenta. Entonces, por eso se tiene que cultivar. Pues, por eso es la recomendación de estarte preguntando qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. De acuerdo. La segunda, de la materialización de un podcast. Pues mira, eso lo vamos a hacer chiquito para no andar tanto. No te limites. Eso fue una plática que tuvimos porque Leo, yo y Paco nos veíamos muy seguido y a veces pues las pláticas pasan las horas y se van tornando cada vez más complejas y nos vamos haciendo más preguntas y de repente le siento, ¡pum!, se te olvida. Entonces, creo que ya lo habíamos dicho en algún podcast, eso. Y un día platicaba con Leo, que era el que más veía, porque teníamos otro proyecto juntos antes de esto, de otra cosa diferente, que no voy a decir qué es. Pero en una de esas, decía, ¿de qué chingado sirve tener estas pláticas cada vez que nos vemos? Y se nos olvida. Y volvemos casi al punto, no de inicio, ¿no? Pero no avanzamos como debemos de avanzar, ¿no? Y curiosamente le propuse el podcast, ¿no? Le dije, oye, si hacemos un podcast, Simón, dijo. Y pasaron como 2 meses y se materializó, o sea, fue rápido, o sea, ni siquiera teníamos equipo, no nada, ¿no? Entonces, fue algo que se dio. Le llamaremos sincronías, le llamaremos que hubo gente que confió en nosotros y que se puso la de Puebla y nos empezaron a apoyar y que las cosas se fueron dando de cierta forma que cada vez se da mejor. Ya te tocó con otros micrófonos a ti, ya no están como con los que iniciamos, que no son malos, pero ya cambiamos a un modelo más cómodo. Y creo que es un buen ejercicio. Hace poco me decía un amigo que tenemos en común que se llama Guillermo, me decía, ¿cómo les ha servido eso? Y él, pues yo hablo más con él, me dijo, ¿cómo te ha servido? Y es que ahora me veo y de perdida se me queda como veo los episodios tantas veces porque los tengo que editar o porque les estoy encontrando qué cosas bien y qué cosas mal o qué cosas podemos mejorar, áreas de oportunidad para no juzgarnos, pues me estoy corrigiendo. Entonces ya no es lo mismo que sea una idea vaga que quede en el aire a
estar asentando ideas a través de, una, la edición, y dos, que los veo a veces 2 veces o 3 después, ¿no? Porque los estoy analizando. Un hechizo. ¿Eh? Un hechizo. Sí, tal cual, es un decreto audiovisual, ¿no? Entonces es interesante porque muchas cosas de aquí que estamos hablando pertenecen al mundo de las ideas, que a lo mejor antes no podía haber detonado yo solo. Entonces al estar acompañado con personas que están en una búsqueda de sí mismos y espiritual, pues las ideas van quedando asentadas en el video. Y era algo que no pasaba antes, quedaban en el aire. Se iban y regresaban al mundo de las ideas y muy probablemente llevó güeyes que escribieron cosas que a nosotros en algún momento se nos llegaron a ocurrir, ¿no? Entonces, no quiere decir que seamos sabios, no quiere decir que seamos unos eruditos, ni que seamos intelectuales, nada de eso, pero siempre estamos en una búsqueda constante de la verdad. Y eso, por más que sea que me leí medio libro o porque vi un podcast y me hizo razonar y me sacó de mi paradigma y me hizo cuestionarme otra vez y volverme a decir que yo no soy lo que yo pensaba y que me está volviendo a limitar, es suficiente. O sea, que esto nos lleve a eso, que esto que quede en video, ¿no? Entonces, sí es muy interesante el antagónico, como dices, nada que ver como el primero, como el que te está tocando ahorita a ti, que tú estuviste creo que en el tercero atrás de cámara. Matrix. Sí, uno de Matrix. Conejo En el blanco. segundo creo que estuviste tú, en el segundo. Entonces, nada que ver y creo que las cosas han cambiado en un chorro de aspectos para todos, porque las cosas se han movido. Y pues esto es una oportunidad que tenemos para pues encontrar otros locos, porque así le dice al que se sale del paradigma, ¿no? Al que no acepta las cosas como se las dicen nomás porque se las dicen así. Es una oportunidad para nosotros mismos y para una persona que a lo mejor tiene interés en estos temas y que tratamos, se los juramos, de hacerlo lo más digerible posible, pero hay cosas que no se pueden, ¿no? Hay cosas que sí conllevan cierto estudio para poder entenderlas, pero pues tratamos de dar un poquito más de causas y hacernos más preguntas. Entonces, eso es lo que te contestaría sobre el podcast. Podría decir que la búsqueda más profunda es entender que tenemos que ser lo que somos Sí. y que tener no es la respuesta. Por lo tanto, la fe, la esperanza y el amor juegan un rol muy importante, porque la fe, la esperanza y el amor vencen al miedo, a la ira y a la angustia. Porque el que es no puede ser arrebatado por nada. Definitivamente. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que te agarramos de sorpresa y que la pensaste un poco porque pues sí la cámara impone. Es la primera vez que graba. Pero no queríamos yo quería que se compartiera el conocimiento. Tiene unos puntos de vista muy interesantes Paco y platicamos mucho sobre muchas cosas muy seguido. Y pues ¿hay algo más que agregarle? No, realmente no, nada más la recomendación, como ya dijiste, este podcast nace para que quede un precedente grabado y estarnos viendo. Entonces, sí recomendaría mucho eso a la gente, ¿no? Que lleven un diario, que lleven una bitácora con todo lo que hacen en su día, agregándolo a lo de estarse preguntando qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Pues llevar un registro de todo lo que hice en el día. Porque así puedes ir midiendo ahora sí que tu crecimiento. Y además vas viendo tu cambio y vas recordando cosas que se te van olvidando, porque el ser humano está diseñado para olvidar. Si nos vamos a la teoría de que pues no somos más que una emanación de Dios y para estar aquí tuvimos que olvidar todo lo que es ser Dios, Sí. pues entonces poco a poco, lo comentaste hace rato, estamos aprendiendo, estamos recordando. Pues no sabemos, porque si ya somos Dios ya no hay nada que aprender, ya lo sabemos todo. Entonces el aprendizaje muy posiblemente sea una manera de recordar. Entonces, Por eso la práctica es el maestro, Exactamente. Sí, porque nunca deja de practicar. exactamente. pero tenemos esta cuestión de que estamos olvidando y no es nada más de que, ay, se me olvidó, o sea, realmente así estamos diseñados para olvidar. Porque todos olvidamos, pues no es de uno. Es muy volátil la mente humana y la memoria más. Pues muy agradecido por la improvisada invitación. Pues al principio pensé que iba a tener nervios, pero pues los estoy viendo como todos los diálogos y disfruté el diálogo, como todos los diálogos que tenemos, con la diferencia que hoy hay una cámara y hay puntos a tocar más específicos. Tendemos a divagar un poco más y a ser un poco más técnicos en muchas cuestiones. Pero pues muy agradecido por la confianza de estar aquí y quisiera saber todavía quién soy, pero por lo menos cada día sé lo que ya no soy.
Fíjate que hay que hacer el programa del Yo Soy y va a estar interesante porque es muy complejo y tampoco yo lo entiendo todavía y yo creo que tampoco nunca lo voy a entender, pero sí da un acercamiento a eso que acaba de decir Paco, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa. Los invitamos como siempre a darle like, a comentar y a compartir el video. Esto hace que este video llegue a más personas y que el canal crezca. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Entonces, por favor, ahí pónganle like y compartan el video y comenten porque le da relevancia al video. Así funciona el algoritmo de YouTube. Y pues recuerden que la magia existe y está dentro de nosotros. Solamente ocupamos ojo para verla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.